Una ocasión más, queridos amigos, un cordial saludo. Me dispongo a compartir con ustedes el comentario al Evangelio del domingo 25 del tiempo ordinario, en este ciclo B. El Evangelio es el de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús anunciando por segunda vez su pasión, muerte y resurrección. Saliendo de allí, iban camino por Galilea, dice el Evangelio. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Cuando se iban cumpliendo los días de su pasión, Jesús se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. Esta es una de las 3 ocasiones en la que había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Pedro rechazó este anuncio y los otros discípulos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Eso de la resurrección no entraba en la mente ni en los planes mesiánicos de los discípulos, pues la muerte de Jesús desbarataba todas sus esperanzas de un reino temporal, presidido por Jesús, en el que ellos serían los ministros. Jesús precisa de qué tipo de Mesías se trata. Él es el Mesías, pero cumplirá su misión mesiánica a través del sufrimiento y de la muerte voluntaria. Es también el siervo de Yahvé que se entrega en obediencia a los planes del Padre, confiando totalmente en su protección. Con la expresión "el Hijo del Hombre será entregado", Jesús va a unir en una sola las figuras del Mesías, juez glorioso, y la del siervo doliente que ya anunciaba el profeta Isaías. Jesús quiere que sus discípulos lo acepten como Mesías, tal como los sucesos futuros de la pasión les harán ver. Nosotros no solo debemos confesar rectamente nuestra fe en Jesucristo crucificado y humillado, sino que debemos también seguirlo fielmente por su mismo camino de donación, de entrega y de renuncia. Entregado en manos de los hombres, contemplamos así a Jesús, en manos de los pecadores, en tus manos y en mis manos. Esta expresión no solo se refiere a la traición que llevará a cabo uno de sus discípulos, Judas. Tampoco se refiere a la entrega de un tribunal humano, sino que hace referencia a algo más profundo, la entrega del Hijo del Hombre a la violencia de los hombres, porque Dios lo permite y lo quiere. Ahí se expresa el sentido expiatorio de su muerte, como dirá San Pablo en la carta a los Romanos. Fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Dios entrega a su Hijo para que el mundo no perezca, y a su vez el Hijo se entrega libremente. Y gracias a este acto de entrega, todo hombre, tú y yo, podemos tener esperanza. La muerte de Jesús es un recuerdo indeleble de la malicia del pecado de los hombres y también del poder de Dios. El Redentor ha dado su vida para que tengamos nosotros vida eterna. Su humillación nos levanta de la postración del pecado. Nos dignifica. El siervo de Yahvé ha expiado nuestros pecados, cargando con ellos, y camina confiado hacia la muerte porque sabe que hay quien se ocupa de él.
el desenlace de su vida lo comprueba porque Dios, nuestro Padre, le ha resucitado. Preguntémonos, ante el anuncio de la pasión, ante el camino que propone el Señor a los discípulos para seguirle, preguntémonos, ¿acepto yo de buena gana la cruz que aparece en mi vida o me rebelo frente a ella? Continúa el Evangelio diciendo, llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba a los discípulos de qué discutían por el camino. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Frente a la actitud de entrega de Jesús, es brutal el contraste de los discípulos. No solo siguen sin entender y les asusta este lenguaje, sino que andan preocupados por quién de ellos es el más importante. Tan lejos estaban del Maestro, habían comprendido bien poco lo que significaba el seguimiento de Jesús. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Esta sentencia es la auténtica liberación en la lucha incesante de los hombres entre sí, en la batalla de los intereses de grupo, en la guerra por el dominio y el poder. Jesús resalta que la verdadera grandeza es la de quien, poniéndose en el último lugar, se hace siervo de los demás y acoge a los débiles y pequeños. Jesús pretende instaurar entre los suyos un orden nuevo que refleje el dominio de Dios y permita entrever su reino venidero. Pues Dios domina mediante su amor misericordioso y Jesús ejerce su poder mediante su servicio, entregando su vida. La mayor contradicción con el Evangelio es la búsqueda de poder, honores, la búsqueda de privilegios. Solo el que como Cristo se hace siervo y esclavo de todos, construye la Iglesia. Pero el que se deja llevar por la arrogancia, el orgullo, el afán de dominio o la prepotencia, solo contribuye a hundir la Iglesia. Y tomando a un niño, le puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino de los cielos. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Es necesario nacer de lo alto para hacerse hijos de Dios. El Señor nos pide que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños y a los pobres, que los amemos como a Él mismo. Llama la atención en el Evangelio de este domingo que un niño sea el representante de Jesús. Jesús pone al niño ante los ojos de sus discípulos como objeto de sus cuidados, como diciendo, quien quiera pertenecerme debe respetar y querer al indefenso, al insignificante, al despreciado, al necesitado de protección. Cuando los discípulos actuamos así, Jesús nos considera como enviados suyos y toma también la defensa de quienes queremos participar en su tarea. Atacar, por tanto, a los discípulos es atacar a Dios mismo. Bien, queridos hermanos, pidámosle al Señor que también nosotros tengamos esa predilección en nuestra misión apostólica por los más necesitados, indefensos, despreciados, por los pequeños, por los niños, incluso antes de nacer, especialmente por ellos que son los más indefensos, los más
vulnerables. Desearles a todos de corazón un feliz domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.